ciencia para perfeccionar estos saberes. Por eso es tan importante la interculturalidad, pero para eso, bueno, pues qué mejor experto. Tenemos el día de hoy un honor tenerlo aquí en el programa, al rector de la Universidad Intercultural de San Luis Potosí, al maestro Héctor González Picazo. Mi estimado maestro, un gusto tenerlo aquí en el programa. Muchísimas gracias, Edgar. Gracias por la invitación. Agradecer primeramente a Magnética por este espacio, al Coposid a través de la doctora Rosalba Medina también, y a ti, por supuesto, que eres un gran promotor y difundes estos temas que sobre todo se tienen que visibilizar, como lo acabas de mencionar, porque somos parte de todo este entramado en el Estado, ¿no? Exacto. De estos grupos sociales que nos encontramos aquí en el Estado y que convivimos y confluimos a veces hasta en un mismo espacio. No, y algo fundamental que digo antes de entrar precisamente en el quehacer propiamente de la Universidad Intercultural, que bueno, ya la gente que conocerá dirá, bueno, es que no la he visto en San Luis Potosí, precisamente hay una razón de ello, pero me gustaría que diéramos un paso atrás para contextualizar, pues más allá de San Luis Potosí, a nivel mundial, porque es a nivel mundial, ¿cómo entender qué es y cómo entendemos qué es la interculturalidad de los pueblos? Sí, muchas gracias. Mira, nosotros como individuos, como seres eh, que nos agrupamos, ¿sí? Vivimos y nos desarrollamos en un contexto y formamos lo que es la cultura, ¿no? El término de interculturalidad creo que lo hemos vivido desde hace más de 500 años como sociedad en México, desde la llegada de los españoles, este encuentro de dos culturas, ¿no? Pero la interculturalidad lo que busca es precisamente ese punto de encuentro. ¿Cómo respetar las ideas y las creencias de uno y de otro? Y en ese sentido, poder fluir, ¿no? Poder, ahorita lo que mencionabas, estos saberes, ¿no? Cómo entender que una comunidad puede vivir de una forma o que celebra, tiene algunas celebraciones que otros no entendemos, pero en lugar de rechazarlas, nos sumamos o respetamos que eso exista, ¿no? Claro. De hecho, como concepto de interculturalidad es eso, ¿no? Es ese punto de encuentro y cómo, de alguna manera, podemos vivir en armonía, ¿no? Que a veces eso es lo difícil. Y hablando de estos 500 años, pues eso es, en la parte de la historia es lo que ha pasado, ¿no? Uno se apodera del otro y entonces no hay un proceso de interculturalidad, ¿no? Sino un proceso de apropiación y de querer hacer lo que tú quieres que se haga, ¿no? Exacto. No Exacto. respetando esta otra parte, ¿no? No, y que no es privativo, creo, de muchos pueblos. Por ejemplo, en Estados Unidos hemos visto cómo, pues, arrasaron de alguna manera, y digo, ya los historiadores expertos en eso, pues, estos pueblos originarios de la Unión Americana, que le llaman esta parte de la comunidad de los indios, pero bueno, hay muchos otros. Un poquito en el contexto latinoamericano, que creo que de alguna manera se ha promovido mucho, yo creo que ya llegaremos hasta las celebraciones de nuestra querida Huasteca. ¿Dónde estamos parados, rector, en materia precisamente de interculturalidad, por lo menos lo que refiere a Latinoamérica, que yo creo que hay mucha coincidencia de comunidades, y en México, ¿cómo estamos con respecto al trabajo que se ha hecho en los últimos años? Precisamente como lo mencionas, estas luchas vienen de muchos años, ¿no? Pero un punto fundamental que se dio fue a partir de la guerrilla zapatista, Ya. ¿no? A partir de 94 es cuando surge este tema de la interculturalidad ante esa visibilización de los pueblos originarios, porque aunque más adelante vamos a hablar de cómo ha transitado este concepto de interculturalidad, no solo para la atención de los grupos indígenas, ¿no? O grupos originarios, sino también en el concepto de inclusión, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, en esos años se visibilizó más el hecho de toda esa lucha de las comunidades por ser atendidos, por ser reconocidos, por que la autoadscripción de ellos como indígenas tuviera un valor también para la sociedad mexicana y sobre todo también para Latinoamérica, porque es una lucha que lleva muchos años, ¿no? Cómo reconocer los conceptos occidentales, ¿no? De calidad de vida contra el buen vivir, por ejemplo, ¿no? Que es muy diferente. Y luego, ya en la actualidad, los medios de comunicación, como se han abierto tanto, a veces nos explican, ¿no? ¿Qué es el abuelo en un contexto urbano? Y que es el abuelo en una comunidad, ¿no? El valor y el conocimiento que tiene. Entonces, todas estas formas, digamos, de vivir, ¿sí? Nos debe ayudar a reconocer el valor que tiene mucho de esa cosmovisión que todos tenemos.
Claro. pero que en las comunidades indígenas, ahorita lo mencionabas, se presenta mucho porque viene de un proceso de transmisión de conocimientos a lo largo del tiempo en la observación, en lo que a lo mejor nosotros conocemos como el método científico, ¿no? Ujú. Pero que hay otra parte, ¿sí? Que se vive no solo desde la parte del método científico en un experimento que hagas, ¿no? Sino que hay muchos factores que a veces pueden determinar otro resultado y a veces uno como científico, como técnico, hablas e interpretas un acontecimiento basado solo en eso, ¿no? Exacto. Cuando puede tener otras más explicaciones que dicho sea de paso lo hace más complejo. Ujú. Entonces, por eso a veces nos tenemos que abocar solo a lo que queremos conocer o a lo que interpretamos que debemos de conocer, ¿no? Claro. Y eso cambia mucho la dinámica. No, y ahí lo valioso de documentar y rescatar los saberes, porque como bien apuntaba usted, es complicado, luego llega esta parte de conquista finalmente de los pueblos y la desaparición de mucha documentación que luego ahora los científicos, los antropólogos, los sociólogos pues tratan de rescatar. Algo que creo que es fundamental, así como fue un momento disruptivo que usted mencionaba, o la aparición del movimiento zapatista. ¿En qué momento se da la aparición de la Universidad Intercultural? Y digo, no es a nivel San Luis Potosí, porque tenemos nuestra Universidad Intercultural. A nivel México, ¿qué pasa? ¿Cómo se da esta aparición? Porque finalmente también da un efecto de visibilidad a través de la educación a nivel superior. Dentro de este proceso de construcción a partir del movimiento zapatista, se hacen varias experiencias, ¿no? Ujú. Experiencias sobre todo comunitarias, de asociaciones civiles, de organizaciones internacionales, la misma UNESCO, la ONU, en buscar el apoyo de estas experiencias educativas, tratando de rescatar parte de la cosmovisión de los pueblos, ¿no? Pero no es hasta 2001, ¿sí? Cuando se establece las primeras universidades interculturales, Ok. empezando con la Universidad Autónoma Indígena de México, que así Ujú. se le llamó, que se encuentra en Sinaloa, ¿sí? Para esto también, San Luis Potosí viene marcando, digamos, también Pauta. la pauta en Ah, este tema, ¿no? bueno. Con dos experiencias desde esas fechas, 2001 con la universidad comunitaria, siguiendo ahorita lo que mencionabas, unos modelos Ujú. de cómo en Estados Unidos se rescatan a partir de los community college, ¿no? Así es. Para la atención de las reservaciones indígenas Ujú. o de las personas que no podían acceder a la educación superior como se encuentran en el otro país, ¿no? Entonces, en San Luis Potosí iniciamos con esa experiencia de carácter estatal, ¿no? Ya. Y en la zona náhuatl, en Matlapa, la universidad indígena, ¿no? Ya. Con esta reivindicación, con este proceso de experiencias, y Matlapa como el corazón de la cultura náhuatl en San Luis Potosí. A partir de esas experiencias de la universidad, si te fijas, todavía no aparece el nombre Ujú. intercultural, ¿no? Intercultural, así es. Eh, pe- pero se acuña este concepto porque también debemos entender que en nuestras comunidades y nuestros pueblos originarios no solo coexisten comunidades indígenas, sino también existimos, digamos, otros personajes, otras culturas, ¿sí? Ujú. En las cuales se conviven. Entonces, se acuña el término intercultural y nace la intercultural de Chiapas, la intercultural de Tabasco, eh, la intercultural del Estado de México, y esto nos ubica a nivel federal en una coordinación de educación intercultural, Correcto. dependiente de la Secretaría de De la Educación, de Federación. la Secretaría de Educación Pública a nivel federal, pero nos ubica en un espacio todavía no como subsistema, sino como una Mm. oficina más de la Ujú. Secretaría de Educación que atiende la educación intercultural e indígena en el país, desde básica hasta educación superior en ese momento ya. Ya. Entonces, es así como, digamos, nacen estas experiencias, sobre todo trabajando sobre un modelo educativo que abone a ese reconocimiento de los pueblos originarios, ¿no? Entonces, se trabaja no solamente la parte disciplinar de una carrera profesional, Ujú. Sí, como cualquier como otra, cualquier otra, realmente, otra, la otra verdad. universidad, Sí, sí, sí. sino que también se abona
a algo muy fundamental que existe en nuestras comunidades, que son los valores. ¿Cómo rescatas esta parte axiológica y de valores en un programa de estudio? Y aparte, el eje de las lenguas, ¿sí? De las lenguas originarias, pero también las no originarias, ¿no? Ah, ok. También, en algunos casos, en este mundo competitivo, en algunas instituciones acuñamos o incorporamos las lenguas extranjeras porque Ujú. estamos en una sociedad que requiere esa competitividad en ese sentido. Ya. Y un elemento que es fundamental que encontramos en las universidades interculturales tiene que ver con la vinculación comunitaria, ¿sí? Cómo nuestros jóvenes desarrollan sus propios proyectos en sus propias comunidades, Enfocados. Ah, enfocados, valiosísimo. sin tener que ir a otras comunidades desde su comunidad. ¿Cómo pueden ellos diseñar proyectos que beneficien a su comunidad, pero ya con una perspectiva de formación profesional? Lo Ujú. cual hace, como en muchos otros contextos sucede, cuando vas a hacer el servicio social, ¿sí? Que hasta ese momento a lo mejor planteas un proyecto y lo Sí. llevas a cabo. Acá, desde primer semestre, ellos tienen que empezar a visualizar qué pueden hacer de cambios en su comunidad con los procesos de aprendizaje que van llevando a lo largo de su formación profesional. Lo cual, te digo, marca una diferencia en la educación superior, pero sobre todo apropia o hace que los jóvenes se apropien de las problemáticas que tienen en sus propias comunidades y a partir de su formación, cómo pueden abonar a la solución de ellos. Cambio radical, y para antes de irme al corte, es un cambio radical porque claramente la dinámica, luego lo vemos en salud, se van a ir a hacer su servicio a las comunidades. Y estamos todavía hablando de un contexto muy conquistador, si se me permite la palabra, diferente a quienes son de ahí, se preparan para la comunidad y tienen muy propio, digo, como dijo, esa apropiación de la problemática de la situación actual. Vamos rapidísimo un corte, estamos platicando con el rector de la Universidad Intercultural de San Luis Potosí, el maestro Héctor González Picasso. Estamos empezando apenas La Voz de los Expertos, no se vaya. De vuelta aquí en La Voz de los Expertos y bueno, estamos platicando sobre interculturalidad en San Luis Potosí. Precisamente, bueno, pues nos acompaña el rector de la Universidad Intercultural de San Luis Potosí, el maestro Héctor González Picasso. Y bueno, platicábamos de este cambio disruptivo, ¿no? De alguna manera hay un antes y un después. Además de la visibilidad, además de la participación en educación superior, entremos ya en materia precisamente de cuándo arranca ya formalmente la Universidad Intercultural de San Luis Potosí y algo que la gente, bueno, pues quizá podrá responderse solita, pero no creo. Yo creo que hay que contextualizar el por qué, por ejemplo, son 11 campus, rector. Ujú. No hay ninguno en la capital potosina, pero precisamente en la razón. Pero bueno, ¿cómo es que arranca y cómo se da este devenir ya de más de una década que tiene la Universidad Intercultural? Sí, muchas gracias. En esta historia que tiene la universidad, como lo mencionaba, comunitaria e indígena, se generan experiencias de educación superior fuera de lo que ordinariamente incluso conocemos, que se presentan sobre todo en los centros urbanos o en las capitales, ¿no? También esto nos habla un proceso digamos, de desvinculación, ¿no? Que aunque ya sabemos que hay educación superior en los municipios, por ejemplo, en San Luis Potosí, si vemos en el tiempo, tampoco es hace mucho tiempo, ¿no? Así Es es, así corto el es. tiempo, Sí, ¿no? sí, cierto. Entonces, esta idea, preconcebida que teníamos desde lo que vivíamos en municipios, de que para poder estudiar educación superior te tienes que ir a la capital, Ujú. ¿no? Con estas experiencias cambia un poco el escenario ideal, ¿no? Que conocemos, porque la universidad comunitaria indígena se abrió en espacios prestados, rentados, en escuelas rurales, primarias, secundarias, en media superior también, digamos como espacios prestados, pero al final de cuentas también hay un reclamo al tiempo de justicia social, ¿no? De nuestros Claro. jóvenes que pueden transitar en la primaria y resulta que ahí van a estudiar la universidad también, ¿no? Entonces, Ujú. en 2011, eh, estas dos experiencias que tuvimos en San Luis Potosí se unen, ¿sí? Se fusionan para formar la Universidad Intercultural de San Luis Potosí, ¿sí? Ya. Entonces, en estas experiencias se abrieron en 11 municipios, ¿sí? Sobre todo en 6 municipios
donde atendemos a nuestras 3 lenguas originarias, ¿sí? Que son náhuatl, xiu o pame Ujú. y el tenec, ¿no? Lo que es Huasteca Sur, Huasteca Norte y zona media. Pero también, pues el estado de San Luis Potosí no solo es Es la Huasteca. no solo es la Así Huasteca es. ni nuestras comunidades indígenas, sino también había un reclamo de nuestras comunidades, tanto en el altiplano potosino como en nuestra zona media Ujú. también, este, y la zona centro, ¿no? Que al final no es la capital, no es la ciudad de San Luis Potosí, ni su zona conurbada, sino todos los municipios que se encuentran a los alrededores y que de alguna manera reclaman estas posibilidades de estudiar educación superior, sobre todo a un bajo costo, entendiendo que la dinámica socioeconómica de nuestros pueblos, pues a veces no da para poder trasladar a sus hijos y que vieran en estos espacios educativos como una opción para que pudieran formarse también, ¿no? Ya. Entonces es así como nace la Universidad Intercultural eh, en 2011, porque también esto nos daba ya la posibilidad en este recorrido histórico que traemos de poder acceder a fondos y Ujú. recursos que como lo mencionamos, o creo que no lo mencionamos, pero somos una universidad pública, Así es, ¿sí? es Una universidad universidad pública. pública, Eso es muy exactamente. importante que la gente lo sepa. De atención a, digamos, en un principio a grupos vulnerables, eh, no solo a las comunidades indígenas, sino también a nuestros jóvenes de comunidades rurales, que lo decíamos en muchos casos, por ejemplo, en nuestro campus de Villa de Reyes, ¿no? Ujú. Hay muchos muchachos de las comunidades aledañas a Villa de Reyes que ven todo el desarrollo que hay en San Luis Potosí, pero quizás ellos no son partícipes o no eran partícipes Ujú. porque venir a estudiar a la capital pues resulta o puede ser más costoso de lo que los padres pueden financiar. Claro. Al estar ahí en Villa de Reyes pues es diferente porque pueden ir de su comunidad y trasladarse. Y algo muy importante, que eso creo que es un beneficio que tenemos como Universidad Intercultural, es que al ser un modelo educativo prioritario también que atiende a una población prioritaria, nuestros jóvenes tienen casi el 99% becas Ah, interesante, federales, interesante. porque precisamente se entiende que nuestros jóvenes vienen de estos contextos donde es más difícil todavía Sí, los retos son el mayores. acceder a la educación superior, pero también que sus familias no acceden a sueldos tan altos, ¿no? Ujú. Digo, algo que quiero rescatar, que me parece algo muy valioso, es este reto que implica, bueno, ¿y qué carreras ofrezco ante un mosaico de escenarios completamente diferentes? Es decir, una intercultural en Matehuala o Villa de Reyes, que es netamente industrial, a más no poder es la industria de San Luis Potosí, a irnos a un contexto huasteco en el que, por ejemplo, hay muchas necesidades también orientadas a la parte de salud. Bueno, usted en algún momento estuvo al frente de toda la parte de la dirección académica, Ujú. previo a la rectoría, en cómo impulsar, qué desafíos se fueron dando para decir, bueno, de qué manera, qué carreras y qué programas son los pertinentes Ujú. para llegar a las comunidades. Fíjate que uno de los elementos que también tenemos como universidad es que asumimos la responsabilidad de las dos experiencias anteriores, ¿no? Entonces, el modelo de universidades interculturales marca que se deben tener carreras que sean adecuadas a los contextos, ¿no? Ujú. Pero nosotros en San Luis Potosí, desde que nacimos como universidad, hemos estado poniendo en el escenario que no solo las carreras que tenemos tienen que ser para los contextos a los que Ok. atendemos, porque los jóvenes también reclaman y exigen, ¿sí? Carreras que tengan que ver con estas tendencias actuales en las que estamos, ¿no? Entonces mantenemos carreras como ingeniería industrial, ¿no? Por ejemplo, Ujú. en Villa de Reyes, porque es una oportunidad para que los jóvenes puedan estudiar ahí y Insertarse, ¿verdad? insertarse en un sector industrial que, digamos que sí, sigue avanzando hacia lo que en muchos momentos fueron sus territorios, ¿no? Así es, Que eso es así algo es. importante como concepto, ¿no? El territorio y cómo lo ven, ¿no? O sea, Ujú. va creciendo la industria y ellos tienen que ser partícipes, pero para hacerlo, pues tienen que formarse, pero Exacto. venir acá es más difícil
y es de alguna manera más fácil poderse formar ahí. Y ya todo el proceso profesional, pues las propias empresas se preparan, ¿no? Ujú. Para ir formando a los egresados o a los futuros profesionistas, ¿no? Entonces, en ese sentido, nacemos de esa forma, pero, bien lo comentas, también tenemos algunos programas educativos que van enfocados en atender necesidades de las regiones, ¿no? En Huasteca Sur tenemos una de nuestras carreras que ha tenido un gran impacto, que es la carrera de enfermería, ¿no? Y ahorita mencionabas este tema de cómo hace más fácil el tema de salud si hablas la lengua, si Ujú. conoces a las Hasta personas. de derechos, o Sí, sea, derecho a la salud. entonces eso ha sido una experiencia grata porque al final el fortalecimiento de la identidad de nuestro estudiante es algo que lo lleva no solo al escenario de terminar una carrera, sino que lo puede trasladar a otros escenarios, a otros contextos y puede desenvolverse mejor, Ujú. porque la identidad que trae, ese reconocimiento a su lengua, a su cosmovisión, a su forma de vestir incluso, este, es valorado por la propia institución, ¿no? Ujú. Y en esa valoración que hace la institución, pues valora también a su pueblo de donde viene, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que es algo de las cosas que hemos nosotros visto a lo largo de estos años. La otra parte nos corresponde a nosotros como institución, ¿no? Que nuestros programas tengan las opiniones técnicas académicas de Cifrus, que son programas de calidad, que nosotros la acabamos de obtener hace unos meses, Fabuloso. refrendando, ¿no? Lo que ya traíamos, y posibilita el hecho de que nuestros jóvenes desde un municipio, digamos, alejado de un contexto urbano, pues estén estudiando en programas que tienen esa calidad que se exige, sobre todo para el tema de salud. La otra parte, pues es el día a día, cómo estos jóvenes que egresan de nosotros se adaptan a los espacios y a los contextos, porque también está esa otra exigencia, ¿no? Justo hace unas semanas entregamos los campos clínicos y varios se Ok. vienen aquí a la capital para poder experimentar en el hospital general, Ujú. en el hospital de Soledad, en estos contextos que les va a fortalecer su formación, ya sea para quedarse ahí o para regresar a los hospitales y centros de salud que se encuentran en la Huasteca y poder desarrollarse. Y pues también trasladarse a otros escenarios. Tenemos Claro. egresados que ahora en estos programas que hay en Europa, en Alemania, ya tenemos egresados que están trabajando ahí, egresados de comunidades indígenas que ahora están estudiando el posgrado, ¿no? Que también es Ujú. otra apertura y que gracias a programas como los que se han abierto con el COPOSIT, proyectan, ¿sí? Sí, a los que también están en contextos urbanos, en las universidades que también están aquí, pero también ya da ese otro posicionamiento Claro. a que otros jóvenes también puedan acceder y poder participar y poder poner, digamos, el nombre de su comunidad y del Estado, obviamente, en un escenario de igual a igual, ¿no? Que al final Exactamente. eso es lo que buscamos en este proceso de interculturalidad. ¿Cómo te reconoces, no? ¿Cómo en estos conceptos, ¿no? No quiero meter mucho en conceptos de la alteridad, cómo Ujú. te posicionas en el otro para entenderlo y para saber que quizás va a traer otras ideas, pero que son respetables y que abona a la construcción de algún proyecto institucional o algún proyecto de vida incluso, ¿no? No, y algo que yo quisiera rescatar, que bueno, nos daría un programa completo, Rector, en aras de que la Universidad Intercultural, sin perder nunca ese espíritu de enfoque hacia las comunidades, voy a utilizar el término, es ajonjolí de todos los moles porque son sumamente participativos, ¿no? Y hablando precisamente en el contexto, precisamente de colaboración, bueno, que ya entraremos en materia precisamente en un momentito más, este gran programa de programa de mujeres, de incorporación de mujeres indígenas al posgrado. ¿Cuáles son aquellos distintos elementos extracurriculares en los cuales, bueno, pues han venido participando y actualmente están participando porque, bueno, han participado en foros con el Tecnológico de Río Verde, participan en la Semana Estatal de Ciencia, participan en el Día del Niño? Caray, yo veo una participación sumamente activa de la comunidad intercultural Mm. en los distintos ámbitos de por sí académicos, pero también, pues sociales, ¿no? Que tienen injerencia. ¿Dónde están participando? ¿Qué injerencia tiene más allá de los planteles, de los campos que tiene la universidad hacia la sociedad? Bonfil Batalla hablaba sobre el México profundo, Ujú. ¿no?
Y yo creo que eso es lo que ha pasado en estos años, sobre todo ahora también hay que decirlo con el apoyo del gobierno del Estado y la propia Secretaría de Educación Pública del Estado, de la CEGE, para el impulso y la visibilización de lo que hace la Universidad Intercultural de San Luis Potosí. Yo creo que en esta etapa, ¿sí? Esta visibilización tiene que ver con que se abren los espacios, ¿sí? Se visibilizan más y nuestros jóvenes de comunidad están en igualdad de condiciones que cualquier otro joven, ¿no? Ujú. Entonces, eso lo que ha propiciado es que abrimos espacios para participación y todo el mundo quiere participar porque todo el mundo quiere visibilizar lo que hace y mostrar lo que hace. Y sobre todo la apertura, porque esto es algo también que hay que reconocer, es romper los paradigmas establecidos, ¿no? De lo que en ciencia y tecnología se hace, ¿no? Antes decir que íbamos a hacer un traductor en náhuatl, pues decían, a lo mejor está bien, pero ponlo en la categoría de lenguas De originarias lenguas o a originales. ver en dónde lo Sí, ubicas, sí, ¿no? sí. Pero ahora hoy día se abre la posibilidad de ponerlo en el escenario y que compita o que conviva con otros proyectos, ¿no? Que al final Claro, están sumando a algo más, claro. ¿sí? Diferente o igual, pero al final es el mismo escenario para que todos participen y todos expongan lo que están haciendo, desde sus ideas, desde su cosmovisión, desde lo que trae, desde lo que quiere mostrar, ¿no? Hoy día nosotros acabamos también de inaugurar nuestro centro universitario de atención a lenguas originarias, ¿no? Porque consideramos que es un elemento muy, muy importante visibilizar con espacios físicos para que Claro. nuestros hablantes de lengua originaria puedan desarrollar software como lo desarrollamos en Tamazunchale, puedan desarrollar temas de justicia móvil, por ejemplo. Ahorita tenemos un Ujú. proyecto muy interesante de desarrollo de software también para el tema de la justicia móvil para mujeres indígenas, puedan desarrollar toda la parte de comunicación intercultural que tenemos esta carrera en Ciudad Valles. Hay instituciones que también trabajan en estos temas de atención a grupos indígenas como el INPI, por Ujú. ejemplo, y tenemos un espacio en la XANT, La Voz de las Huastecas, Sí, como que no. históricamente hace una parte del trabajo, pero que con nuestros jóvenes ellos están trayendo otras nuevas ideas, ¿no? Para transmisión en lenguas originarias de programas que sean actuales, ¿no? Y que al Ujú. final sea un elemento más como las radios que conocemos como esta de Magnética Claro. que lo menciono, ¿no? Que agradecemos porque se abre esta posibilidad de poder también compartir lo que otras instituciones hacemos aquí en el estado y Exacto. no solamente aquí, ¿no? Exacto. Para cerrar esta parte estamos en once municipios y no aquí precisamente por eso, ¿no? Porque atendemos a nuestros jóvenes donde el acceso a la educación superior ha sido más complejo. Exactamente. Y bueno, yo quiero, antes de irme al corte, jóvenes que nos están escuchando, padres de familia que nos están escuchando del interior del estado, es una gran oportunidad. Acérquense a la Universidad Intercultural e impulsemos a nuestras y a nuestros jóvenes. Llegamos a la mitad de la voz de los expertos. No se vaya, volvemos. Entrando a la segunda parte de La Voz de los Expertos, estamos platicando con el rector de la Universidad Intercultural de San Luis Potosí, el maestro Héctor González Picasso. Y bueno, importantísimo todo este contexto, este quehacer. Y algo que yo creo que nos puede dar una serie de programas, rector, es el tema de la participación de la mujer. De por sí, hablar de la participación y visibilidad de la mujer en las comunidades indígenas, bueno, pues juntar ese ingrediente con la participación en educación superior, yo creo que magnifica los retos y los desafíos. Sin embargo, quiero traer al tema primero, pues, ¿cómo ha sido esta participación primero de la mujer? Hemos visto cómo han venido incursionando, porque obviamente entraremos a este programa que yo refería en el segmento anterior de incorporación de mujeres indígenas al posgrado, en el que yo nomás le adelanto a usted que nos está escuchando. Chicas de la Universidad Intercultural ya visitaron Harvard en los Estados Unidos y pues a la par de aquellos estudiantes que, bueno, le mandamos un gran saludo
al doctor Francisco Marmolejo, un gran aliado, un gran estratega, la familia Marmolejo, quienes son grandes impulsores de la educación a nivel global desde San Luis Potosí. Les mandamos un gran abrazo, un gran saludo. Pero bueno, ¿cómo es esta participación primero de la mujer? ¿Cómo han incursionado en educación superior cuando se les abre la oportunidad a través de la Universidad Intercultural, para llegar también a este tipo de escenarios, ¿no? Fíjate que por eso hablaba de que al final en educación superior no somos competencia, sino Ujú. somos complementarios, ¿no? Pero también nosotros en la propia experiencia de la educación superior hemos ido afinando algunas cosas, ¿no? ¿Cómo hemos logrado nuestra matrícula en el estado? El 60% son mujeres, Ah, ¿sí? interesante. Y el 60%. 40% son hombres, ¿no? Y hablando de las comunidades, que a veces es todavía un tema complejo, ¿sí? Sobre todo de que la mujer pueda acceder a la educación superior. Hemos realizado un programa que le llamamos Sistema de Acompañamiento para el Estudiante Universitario Intercultural, un poco largo el nombre, pero precisamente no le llamamos de tutorías como tal, Ujú. ¿sí? Sino que más bien es un sistema de acompañamiento, ¿sí? Nosotros desde la parte, digamos, de oficinas centrales se plantean escenarios, pero hay unos actores fundamentales de los cuales también es necesario reconocer que tiene que ver con los docentes. Nuestros docentes en la Universidad Intercultural cumplen un papel fundamental de acompañamiento, porque ellos también son de las comunidades. Sí, Importante. entonces el hecho de que sean de ahí nos ha generado experiencias donde el padre de familia va, pregunta, se informa, lo acompañamos en el proceso, lo guiamos para que en muchos casos, sobre todo las mujeres, las hijas, puedan estudiar en la universidad, ¿no? Con todo este acompañamiento y toda esta búsqueda también de espacios en los cuales a veces tienen que rentar y este conocimiento que si son de otros municipios no conocen, Ujú. que se les da por parte de los campus, ¿no? Entonces, creo que de entrada eso es algo que ha sido fundamental, ¿no? La otra es que precisamente durante el proceso que lleva el estudiante, lleva muchas actividades que son quizás vistas como extracurriculares, pero que son parte de la formación, Ya. sobre todo en este tema de valores, ¿no? Tenemos también en el tema de atención de género, en el tema de cero tolerancia al hostigamiento sexual, todos estos elementos, digamos, que confluyen en la sociedad, pero que lo estamos buscando atender directamente para generar esa confianza, ¿no? Porque en las comunidades a veces eso es complejo, ¿no? Claro, Se puede claro, es perder la difícil. confianza tan rápido, Ujú. ¿sí? Si algo no haces bien, sobre todo en la atención, pues sí, al tesoro más preciado que tienen los padres de familia en una comunidad o en cualquier contexto, ¿no? Que Claro. son sus hijos. Claro, Ujú. digo, valiosísimo y precisamente entrando en materia, me parece muy interesante esa estadística, yo la desconocía, 60% de participación de las mujeres en la Universidad Intercultural, que eso, bueno, pues habla precisamente yo creo, un antes y un después. ¿Cómo es que incursiona la Universidad Intercultural? Digo, también por ahí otro programita, pero me quiero meter a este gran programa base porque también en nada han participado de una manera maravillosa, ya lo sabrán nuestros radioescuchas. ¿Cómo es que entra la Universidad Intercultural a participar en este programa? Que bueno, yo contextualizo el programa de incorporación de mujeres al posgrado, precisamente habla de un acompañamiento, como bien precisamente lo tiene la Universidad Intercultural, pero bueno, es un programa que finalmente prepara a las jóvenes, han visitado Canadá, han ido a Canadá, también en la pandemia no se detuvo el programa, se hizo virtual, pero de alguna manera ha sido muy positivo los resultados por ahí ya en otros espacios de difusión del Coposí hemos tenido ya a algunas egresadas. ¿Cómo es que se da esta participación? ¿Cómo juega la Universidad Intercultural para impulsar a las chicas para llegar a niveles como ahora que han ido hasta Harvard? Ujú. Sí, pues mira, precisamente lo que decía, ¿no? Yo creo que parte del modelo te obliga a la propia institución a tener que buscar estrategias que no sean las ordinarias que Ujú. conocemos, ¿no? Decía yo al equipo cuando estaba en la subdirección académica, ya no solo mandemos el correo a ver quién se inscribe, porque ordinariamente conocemos que en nuestra sociedad ahora te mandan un link y anótate, ¿no? Apúntate, ya queda, sí, y Y ya. desde la idea de algunos, pues quizás lo tienen bien claro y buscan información y validas información que está en una nube o que está en una página de internet o que te mandan. Desde la comunidad, a veces es diferente, tienes que explicar, tienes que
dar certeza de que son programas formales, de que son programas que están apoyados por las instituciones que participamos, y que eso puede propiciar la posibilidad de que sus hijos, en este caso mujeres, no solo estudien a nivel licenciatura, sino que pueden trascender a estudiar un posgrado, y que quizás el ingreso de una beca sea algo similar o más que lo que pueden generar en el primer empleo que puedan tener desde su comunidad, ¿no? Y esto cambia completamente, porque precisamente hablaba yo de este sistema de acompañamiento. ¿Cómo logramos que, por ejemplo, el año antepasado, pues, fueron 23, digamos, participantes, de ellas se quedaron 10 en posgrados nacionales, ¿no? 10, o sea, 10. digo, muy bueno. Porque hubo un acompañamiento, nuestros profesores, más como ahorita lo mencionabas, y también agradezco para felicitar esa visión, sobre todo, ¿no? De la familia Marmolejo, de la atención a todos por igual, ¿no? Así es. Lo cual me parece a mí extraordinario, y esto dio en su momento esa posibilidad de soñar en otras cosas, ¿no? Ya no solo en terminar tu licenciatura en tu municipio donde tienes una universidad intercultural, sino también abre la posibilidad para soñar otras cosas, para soñar en estudiar el posgrado, para estudiar el doctorado, y bueno, pues como lo decíamos, en igualdad de condiciones que cualquier otro joven en este país. No, y digo, y sin que suene poético, porque creo que no debe de romantizarse o hacerlo romántico, las chicas participando precisamente en estos foros, en estos congresos, van obviamente con el atuendo regional, y tienen esta convivencia con pares de investigación, con jóvenes egresados, con otros investigadores ya consolidados, quienes, bueno, ya van sumando en darles esta cosmovisión, en decir, chicas, se puede llegar y se puede llegar lejos, ¿no? Eso ayuda mucho. Ahora, en ese mismo tenor, ¿cuáles han sido, pues, aquellos resultados en algún momento, precisamente en estos foros, en estos espacios aquí en Magnética FM? Llegué a platicar con algunas jóvenes que participaban precisamente en las primeras ediciones, esta chica Santiago, quienes, pues, estudiaban posgrados, por ejemplo. Yo he visto que también algunas han tomado esta línea de tomar la línea orientada a derechos humanos para la mujer, ¿no? Para la inclusividad. ¿Cuáles han sido algunos casos, quizá, de algunas jovencitas que ya ustedes, a partir de este sistema de seguimiento, pues ya están bien colocadas, ya están desarrollándose como tal, gracias a todo este gran trabajo? Fíjate que un elemento fundamental ahorita que tenemos como institución tiene que ver con el derecho. Nuestra carrera de derecho, la licenciatura en derecho, es la que más matrícula tiene. La ¿sí? más grande, la más demandada, interesante. Y después viene el tema de las tecnologías, que es informática administrativa, y después salud, ¿no? Con enfermería. Pero específicamente en el tema de derecho, en el trabajo que hemos estado realizando de seguimiento de egresados, de esto de la trayectoria estudiantil, que son, digamos, elementos que te pide la educación superior en el país. Nos hemos dado cuenta que también, aparte, no solo de que derecho es una carrera que sigue siendo demandada, ¿no? Sino que también hay un tema lo mencionaba hace rato, de justicia social, de estudiar el derecho para defender su territorio, para defender, digamos, aquellas injusticias que han tenido como comunidad, y desde la otra parte también de la parte lingüística, ¿no? Cómo afrontar esta parte de la legalidad o la ilegalidad que se ha dado a los pueblos indígenas por la falta de esa atención en sus lenguas originarias, ¿no? También en el tema de salud, lo hemos visto y lo estamos trabajando, cómo resolver este tema de qué te duele, ¿no? Pero si no hablas español, pues interpretas lo que quizás te quiere decir, ¿no? En el tema de leyes igual, ¿no? Entonces, dentro de nuestros egresados, hay muchos jóvenes que tienen muy marcada esa parte de defender sus territorios, de defender su lengua, y a partir de ahí, pues involucrarse en los diferentes proyectos, ¿no? Yo, más que hablar de los logros y decir que estamos en la Procuraduría, claro. Yo más bien lo que le abono es que la Universidad Intercultural ha marcado un antes y un después para muchos de nuestros jóvenes en el desarrollo de ellos primero como individuos, al tener una formación profesional, pero sobre todo de ese
arraigo, pero ese jalar a su comunidad, ¿no? Ya. Tenemos experiencias más bien de cómo el hecho de estudiar una carrera universitaria propicia que sus hermanos quieran estudiar. Jalan a las Sí, generaciones que exacto. vienen detrás. Eso es Sí, valiosísimo. que estén pensando no solo en migrar, digamos, a las grandes ciudades, que en el caso de la Huasteca sea Nuevo León o Ciudad de México, sino que también vean formarse, prepararse y después entonces migrar, ¿sí? O Claro. quedarse en sus regiones para trabajar desde sus carreras, desde sus propios emprendimientos, desde lo que ellos decidan hacer, ¿no? Y eso me Claro. parece a mí que ha sido un elemento, muy bueno, ¿no? Te comentaba ahorita, estamos experimentando como institución el hecho de que estén en posgrados, ¿no? Porque Ujú. un hecho fundamental que nosotros estamos buscando es esta formación de ellas y de ellos para que después puedan regresar a la universidad en las figuras que luego tenemos de profesores de tiempo completo, porque es bien cierto, ¿no? Que un profesor investigador a veces no quiere salirse de los centros urbanos Claro. porque siente que pierden las comunidades, ¿no? Ujú. Y creo que más bien en este tema de la descentralización de la ciencia y de todo lo que ha pasado en los últimos años, empieza a propiciar, ¿sí? Que te prepares, pero para poder regresar donde estás generando el estudio, donde estás desarrollándote y donde tienes el campo para hacer la investigación, ¿no? Claro, ¿no? Y que de alguna manera se da porque dejaría patente nuevamente le llamaríamos esta génesis, este centro que es los valores. Que es decir, este gran diferencial que tiene la Universidad Intercultural es esta parte del cuidado, seguimiento, promoción y preservación de los valores. Ahora bien, algo que también ahorita mencionaba que está, bueno, hablando de esta participación en posgrado. ¿Hacia dónde va a transitar precisamente en todo este imaginario que tenemos del día a día tan cambiante, muy tecnificado, hiperconectado, que también gradualmente las y los jóvenes, pues bueno, dicen, ya demandan mucha más infraestructura, a veces que también es un reto per se, y al seno de las comunidades? ¿Qué se viene en cuanto al desarrollo de los programas educativos? Digo, se esperarían posgrados, no sé si vaya a dar yo por ahí algún spoiler, pero se veían algunas cuestiones de otros tipos de programas a un mayor nivel. ¿Cómo se va a estar dando este transitar de la Universidad Intercultural? Fíjate que nosotros como institución hemos trabajado en, en, en nuestro plan de desarrollo institucional. Entonces Ya. tenemos un faro, ¿no? Hacia dónde queremos llegar. Tú sabes que en el proceso, pues hay muchas cosas con las que tienes que lidiar. Pasó la Claro. pandemia, bueno, tantos elementos. Pero hoy día nosotros estamos preparando un posgrado en temas de salud Fabuloso. pública, Un un posgrado. posgrado, una maestría en salud pública para el campus de Matlapa. Ujú. Y en este proceso también tenemos aliados importantes, ¿no? Ya. Entonces, esa la voy a dejar todavía en la Todavía incógnita, para la siguiente pero edición. con el colegio de San Luis estamos trabajando un posgrado Fabuloso. para nuestros jóvenes, sobre todo en la Huasteca, Claro. ¿sí? Que eso va a ser algo, que va a innovar esta idea de los posgrados o cómo ordinariamente se están realizando, ¿no? Claro. Y por el otro lado, también eh, tenemos que estar, digamos, a la vanguardia también desde los contextos donde atendemos. Entonces, eso ya los tenemos tanto validados como ya los estamos ofertando en algunos campus, las modalidades mixtas, Ah, ¿sí? ok, también. Esta modalidad en las cuales puedan muchos jóvenes y no tan jóvenes, ¿verdad? Ujú. Que truncaron sus estudios porque antes no existía en sus municipios, y que llegaron hasta medio superior y que tienen ya una relación laboral o están trabajando y que puedan ver en una universidad pública esta opción de educación mixta donde hay un trabajo sincrónico, ¿sí? Ujú. Eh, digamos, de fin de semana y asincrónico, que es toda esta actividad ahora de hoy día, ¿no? De trabajar en plataformas, de tener conferencias y todo, a partir
del uso de la tecnología, ¿no? Me parece sumamente excitante porque estamos hablando ahora, algunas universidades le llaman programas ejecutivos, pero este sería un programa ejecutivo intercultural porque es esta gran oportunidad precisamente de rescatar aquellas oportunidades perdidas, de decir, por alguna razón no pudieron regresar a los estudios y ahora pueden regresar. Me parece increíble. Acompáñenme rapidísimo, vamos a un corte. Estamos platicando con el rector de la Universidad Intercultural de San Luis Potosí, el maestro Héctor González Picasso. No se vaya, regresamos. Estamos entrando ya a la recta final de La Voz de los Expertos y hemos platicado de verdad de lo más interesante y de verdad usted acérquese. Es más, le voy a decir así de fácil, Google, Universidad Intercultural de San Luis Potosí. Esta es la página recta, bueno, Sí, sí, sí. UICSLP, y de verdad pueda conocer toda esta gran gama y bueno, además de esta participación de impulsar a las jóvenes en incursión al posgrado, a través de esta colaboración que también el Coposit pues tiene participación, y también este sistema de seguimiento, además de participar en eventos de fomento de vocaciones científicas, de la Semana de Ciencia, del Día del Niño, que esto es valiosísimo porque es llevarlo a las comunidades, cosa que la verdad, pues la verdad, el Coposit sin las instituciones como la Universidad Intercultural, simple y sencillamente no se podrían hacer. Pero también, bueno, hay una participación importante dada la movilidad social, ¿no? Que es el tema, por ejemplo, de la migración. Precisamente ante la falta de oportunidades que no había hasta que llegó la Universidad Intercultural a cubrir esos escenarios en estos 11 municipios y conurbados, digo, los que están, también tienen una participación en un consorcio migrante. ¿Cómo funciona todo este tema? Sí, fíjate que, digo, en este faro del que hablaba hace rato, nosotros, entendiendo nuestras comunidades, hemos estado participando y hemos estado también migrando, no solo a esta educación escolarizada, sino ahora la mixta, con miras a tener educación virtual, porque precisamente formamos parte de un consorcio de instituciones que atienden a mexicanos en el extranjero, Ah, ok. que depende de la Ok, Secretaría de padrísimo. Relaciones Exteriores. Y precisamente es un tema, ¿no? Sobre todo zona media y altiplano, ¿no? Que hay de reclamo de nuestros connacionales de estudiar de estudiar educación superior, ¿no? Porque lo Una dejaron trunco carrera. una carrera Sí, claro. y que a lo mejor ahora con las posibilidades económicas que les puede dar estar en otro país, lo pueden hacer en cualquier lugar, Ujú. pero hay un reclamo de que ellos quieren estudiar en San Luis Potosí, O sea, en su casa, en su que casa. sus estudios vengan de su lugar de origen. Exactamente, ¿no? Qué Entonces, interesante. hay varios estados que, sobre todo los que presentan más migración, Guanajuato, Michoacán, que ya Ujú. tienen experiencias virtuales para atender esto, ¿no? Ya. Nosotros estamos trabajando en esta parte también, porque abonamos también a que uno va a Estados Unidos y parece que la cultura se vive más allá, ¿no? Ujú. Desde sus lugares que lo que se Más bien vive acá. nostálgico, ¿no? Sí, Exacto, ¿no? claro, claro. Entonces, ¿cómo hacer para poder trabajar esta parte? Y bueno, estamos trabajando fuertemente con la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Dirección General de Educación Universitaria e Intercultural, que es la de GESUI a nivel federal, para nosotros poder ofertar estos programas. De entrada, ahorita ya tenemos esta modalidad mixta que va a atender a aquellos connacionales que ya regresaron acá Ok. y que o tienen algún negocio o que pues ya se regresaron, ¿no? Ujú. Y que quieren estudiar la universidad, ¿no? Esta modalidad creo que podría ser de mucho beneficio y a futuro cercano, pues una modalidad virtual para los que se encuentran allá, ¿no? Claro. Pero también para la atención a nuestros jóvenes y no tan jóvenes que están aquí, ¿no? Y que, como te decía, que de alguna manera dejaron inconclusos estudios por las condiciones y la falta de, digamos, de oportunidad de educación superior en sus municipios o sus regiones, ¿no? Claro, claro. Y que bueno, también va de la mano ahora que estamos entrando o vamos a entrar pues a una transición de administración, sobre todo federal y también a nivel parlamentario, ¿no? En nuestro estado. Y que bueno, también creo que es fundamental reconocer pues bueno el apoyo que ha brindado el gobierno del estado de San Luis Potosí, la Secretaría de Educación, el señor secretario, a la Universidad Intercultural. Pero ahora que venimos en este proceso de transición, pues también qué se requiere? Pues además de este gran ejercicio que están con la modalidad mixta, se viene un posgrado de la Universidad Intercultural. ¿Qué mensaje deben de recibir estos tomadores de decisión, rector, en aras de sumarse, de colaborar? Digo, además, ¿por qué no hablar de recursos, de colaboraciones?
¿por qué no hasta de infraestructura? Que los ayuntamientos visibilicen y decir, oye, creo que necesitamos un campus acá en tal municipio. ¿Cuáles son aquellos elementos que considera importantes que pudiera llegar ese mensaje a los tomadores de decisiones ahora que pues estamos en proceso de una transición gubernamental también? Pues como lo mencionas, yo creo y le abono y celebro, ¿no? Que desde nuestro gobernador y nuestro secretario de Educación apoyen a la institución en todo lo que hacemos. Pero sobre todo también en términos de políticas públicas, también ha evolucionado nuestras políticas públicas y la interculturalidad ya se presenta desde la modificación del artículo tercero como algo muy fundamental, el tema de la interculturalidad, no solo para las interculturales, sino para toda la educación y específicamente en la educación superior, ¿no? Que es Claro. donde estamos. La nueva escuela mexicana también habla del tema de inclusión e interculturalidad y son elementos de reconocimiento, ¿no? Que eso a mí me parece que es lo más importante en términos de las políticas públicas. Por otro lado, desde los municipios, nosotros el trabajo que hacemos no es pedir, ¿no? Sino ofrecer qué es lo que nosotros podemos apoyar a los municipios, por ejemplo, ahorita que van Ok. entrando desde las elaboraciones de sus planes municipales, de los diferentes, de las diferentes áreas, porque sabemos que a veces es complejo, ¿no? También en los contextos donde se encuentran, que puedan tener esta preparación. Nosotros ahorita mismo participamos con la CEFIM, Ujú, ¿sí? Para el tema ujú. de la capacitación a los funcionarios públicos, que ahora en esta nueva etapa a mí me parece que vamos a lograr una participación efectiva, muy organizada sobre todo, ¿no? Y muy contextualizada, ¿sí? Ya, Porque nosotros como institución ahí estamos, ¿no? Y como claro. les digo, la universidad es una institución de puertas abiertas en donde pueden ellos ir y aprovechar lo que tenemos ahí, ¿no? Proponernos que en dónde podemos apoyarlos. Porque el proceso educativo y formativo de los jóvenes se da por ende, ¿no? Y Así lleva es. su proceso. Pero ¿cómo podemos hacer para que ellos se sumen a estas acciones en las cuales podemos apoyarlos, ¿no? Y pues por ende, como lo mencionabas, ¿no? Si ya ellos tienen programas y tienen programas en los cuales se pueda fortalecer no solo a los jóvenes de educación superior, sino a la niñez en general, ¿no? Y a los adultos también, ¿no? Ujú. Nuestros programas de educación continua los estamos buscando provocar para dar una formación, ¿sí? Que a lo mejor sea muy ordinaria, si lo ves así, un curso de repostería, pero con un diploma del universitario, Tiene ¿no? mucho impacto. Con una, quizás unos elementos que tengan que ver con una discusión académica universitaria en las cuales se pueda fortalecer, más allá de a lo mejor cómo hacer el zacahuil, que nos va a Ujú. enseñar una mamá, o una abuelita de la comunidad, pero Exacto. algunos elementos antropológicos que nos puedan ayudar, algunos expertos en el tema, no solo de la institución, porque nosotros como institución, pues tampoco es que tenemos la gran cantidad de expertos, pero también tenemos muchos expertos de otras instituciones y muchos expertos en nuestra comunidad que pueden argumentar otros elementos que ayuden a construir pues un mejor producto a lo mejor, ¿no? De lo que Claro, tenemos hoy día, ¿no? claro. Y así como eso de las artesanías también, ¿no? O sea, cómo dar ese valor agregado a las artesanías que se están elaborando de los diferentes municipios, pero que a veces es difícil que la Secretaría de Desarrollo Municipal pueda establecerles un programa incluso de mercadotecnia o de incluso tener su página de internet. Exacto. En redes Cuando, sociales, marketing digital, claro. cuando tenemos muchos estudiantes que ahí están y que a lo mejor a partir de nuestros proyectos de vinculación comunitaria, pues los podamos atender, ¿no? En alguna ocasión en Tancanwitz, una maestra realizó un proyecto muy interesante, pero los nombres a veces, ¿no? De repente, si es muy académico, uno busca acompañamiento administrativo para un Ujú, local, ujú. ¿no? ¿Cómo se administra un changarro? ¿Cómo se administra una tienda? ¿Lo crees? ¿No? Redes sociales para tiendas, o sea, algo que sea muy del conocimiento, ¿sí? Del contexto donde estamos atendiendo, ¿no? Que Claro. creo que es lo más pertinente para, para poder tener ese acercamiento entre unos y otros, ¿no? Yo creo oportuno abordar también ese elemento que usted pinceleó en algunos momentos y rescato una gran celebración que creo que lo aplaudo de alguna manera. De alguna manera, pues, de cierta forma, nosotros ya estábamos muy culturizados a los temas, por ejemplo, de celebraciones de Día de Muertos con el tema de Halloween y cuestiones así.
caso específico de San Luis Potosí, resurge con el impulso de este gobierno el chantolo, ¿no? Y hablando también de este contexto de valores que impulsa la Universidad Cultural, bueno, pues además de este aspecto de vinculación productiva, de la inserción laboral, también participan y promueven mucho el tema. Yo he visto bailables de la Universidad Cultural, allá de Ciudad Valles, todos los chicos coordinados. Se promueve, ¿cómo se promueve la cultura y las artes precisamente al seno de la universidad? Pues precisamente, y ahorita lo comentabas, el tema de Chantolo, ¿no? Ujú. Pues son elementos que uno trae, ¿no? O sea, los que vivimos Son allá sabemos que se acerca el Día de Muertos de Chantolo y hay que acercarse a su tierra, ¿no? Para claro, poder vivir eh, la esencia de lo que es la celebración, pero también hoy día la otra parte que se vive de un chantolo, ¿no? Donde se puede exhibir de alguna manera lo que la muerte significa para nuestros grupos originarios. ya. No solo del evento en sí, porque también nosotros como universidad hemos discutido mucho esto, ¿no? El chantolo turístico y el chantolo en la comunidad, ¿no? Ese es el tema, la medular. La esencia que tiene un chantolo en la comunidad Ujú. desde la organización de su propio, de sus propios elementos que ponen en su casa. Ya. Desde ese momento de guardar, quizás no de fiesta, ¿sí? Entonces, pero también es válido, ¿no? La otra parte vuelvo otra vez a este tema, ¿no? Y lo menciono mucho porque es visibilizar elementos que juegan en la comunidad y que son parte de la comunidad y que uno se hace parte, pero que también hay una parte muy sensible de esa identidad, ¿no? De este concepto del sentir y pensar, del sentipensar, ¿no? Claro. Lo que sientes, lo que piensas, pero desde otra idea, ¿no? No solo desde lo que proyectas, como cuando las redes sociales te toman la foto y luego te pones triste, Sí, ¿no? Pones exactamente. la foto contento y luego te pones triste, no, desde lo que sientes y de lo que piensas, cómo lo expresas, ¿no? Entonces, nuestros jóvenes se involucran en actividades culturales desde lo que ellos buscan también, ¿no? Ya. Obviamente tenemos mucha gente que toca guitarra, que le gusta el tema de los guapangos, ¿no? Ujú. Y ellos buscamos canalizarlos y buscarles espacios. Todavía nos hace falta mucho crecer, sobre todo para esa canalización, hacia otro sector, pero justo, y ahora que se inauguró el Museo del Meteorito, estuve En con Charcas, el que hay secretario de campus en Cultura, Charcas, claro. donde también estábamos hablando de ese tema, ¿no? Ya. Cómo visibilizar y apoyarnos para que el tema de la cultura, de la promoción de la cultura, no solo en la inserción de los jóvenes, sino también de las comunidades y desde las instituciones de educación superior, cómo Ujú. apoyar no solo en que los jóvenes se involucren en los bailables o que expresen eso, sino también desde las otras plataformas académicas para poner en discusión, sí, en la construcción y en el fortalecimiento, sobre todo, de elementos, por ejemplo, que tiene hoy día y que nosotros participamos como los voladores de Tamaletón, ¿no? Donde Exacto. no solo es la parte de la cosmovisión que trabaja este pueblo Tenec en esta zona, sino es todos los otros apoyos que podemos darle, desde la parte tecnológica, desde la parte legal, desde la parte de tener espacios de repositorios donde ellos puedan tener bajo resguardo, ¿sí? Información que a lo largo de muchos años, sí, Ujú. han tenido, ¿no? En el Ok. Cualizán, en este centro de lenguas, nosotros estamos trabajando en un tema de rescate de historias y cuentos. Algo Ah, tan sencillo, pero que los abuelos ahí están. Y por eso hablaba al principio de esta parte de cómo se ve el abuelo en un contexto urbano, ¿sí? Y cómo se muy ve el bien. abuelo en una comunidad, Ya. que él te va a contar de todo lo que tiene, pero también entendiendo que nuestro joven pueda tener esa atención al abuelo, porque si está con el celular, pues Esa cultura que necesitamos y que creo que sí, los pueblos originarios nos tienen que enseñar a nosotros, a los que estamos más urbanizados. sí. Pero bueno, de verdad es que estaremos extendiendo esta charla a lo largo de las transmisiones de la voz de los expertos. Rector, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy.
Muchísimas gracias, gracias a Magnética, gracias a Composit, gracias a ti, Edgar, también Gracias. por este importante apoyo, sobre todo de venir y poder compartir con el público de Magnética quiénes somos y qué hacemos. Y estaremos escuchando más noticias positivas y hasta rompiendo fronteras de la Universidad Intercultural. Muchísimas gracias. Gracias a Lucero que estuvo en los controles el día de hoy. Gracias a usted que nos escuchó. Y bueno, a nombre de la doctora Rosalba Medina Rivera, directora general del Composit, yo soy Edgar Jiménez y como siempre me despido con esta frase de la serie Cosmos. Mientras más nos pertenezca la ciencia, menos probable es que la utilicemos mal. Hasta el martes. Gracias por acompañarnos en La Voz de los Expertos. No lo olvides, todos los martes a las 4 de la tarde por el 101.3 de FM. Esta fue una producción del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y Magnética FM. Te esperamos la próxima semana.